universo entero, en su creación. Ahora, al conocer la soberanía de Dios, nos queda nada más que aceptar el desafío de ponernos bajo el dominio, el señorío de toda nuestra vida y en el ejercicio de nuestro ministerio para el desarrollo de la iglesia. Voy a hacer esta pregunta simple para redimir bien el tiempo que me queda. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer crecer su iglesia, si me permiten decirlo así, con un chasquido de sus dedos, que sí o sí nos necesita a nosotros, con nuestras habilidades, nuestras capacidades, con nuestros ministerios? Yo creo que Dios puede hacer, como dice Job, lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Amén. Sin preguntarme nada a mí. Dios, recuerdan en Job que una de las cosas que Dios le dice a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Para que me digas si me quedó bien o no. Y por ahí me equivoqué y Job, yo necesitaba de tu consejo. ¿Viste lo molestoso que son las moscas y los mosquitos al lomo del caballo? ¿Vos sabés, Job, quién le puso el tiritón al caballo para que los moscos y las moscas no lo molesten? Porque su cola no alcanza a golpear su lomo, su cuello. Yo le puse el tiritón. ¿Vio? Los que conocen de caballo. Si Dios tiene cuidado de un caballo para ponerle un tiritón y que los mosquitos no lo molesten. Claro que sí, porque Él lo creó. No quiere ver un animal fastidiado. ¿Cómo Él no va a tener cuidado de la iglesia que Él estableció? Y pudiera cuidarla solito, solito, solito. Y hacerla crecer solito, solito, solito. Porque es su iglesia. Él sabe cómo es la iglesia. Sin embargo, Dios en un acto soberano dijo: quiero usar a mi hija, a mi hijo. Para eso, mi Espíritu Santo le va a dar dones, habilidades, talentos, capacidades. Mi hijo, en un acto soberano, va a soltar ministerios, los 5 que conocemos: pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, para el crecimiento de mi iglesia. ¿No es cierto? Pero fue porque Dios dijo: yo quiero hacerlo a través de ellos. Ni a sus ángeles les permitió predicar ni hacer crecer su iglesia. Nos está permitiendo en un acto de depositar confianza en nosotros, que veamos el crecimiento de su iglesia, que participemos del crecimiento de su iglesia. Así que cualquiera de nosotros que quiera ver el desarrollo de su ministerio fructífero, sea pastor, profeta, evangelista, maestro, lo primero que debemos reconocer en nuestra vida es que Dios es soberano de lo que Él creó, que es todo el universo. Dios es soberano de su iglesia. Dios es soberano de mi vida. Cuando yo dije: te reconozco, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Y que Dios es soberano de decirnos: esto quiero que hagas, esto no lo hagas en mi iglesia. Quiero que trates de esta forma mi iglesia, de esta forma te prohíbo que la trates. Como dice la Escritura, Pedro aconsejándonos que no nos enseñoremos de la ley. ¿No es cierto? ¿Vieron que el apóstol Pablo fue llamado el apóstol Pablo por Dios para ser apóstol, sí o no? Sí, fue llamado. Una aparición tremenda, una revelación de Dios tremenda. Era un asesino de cristianos. Sin embargo, en un acto soberano dijo: a él lo necesito. Lo cuestionaron los apóstoles: no, cuidado con él porque antes nos perseguía. Hemos escuchado que ha matado a cientos de cristianos. Tengamos cuidado con el apóstol Pablo. Pero Dios lo reivindicó y los mismos apóstoles después lo apoyaban e iban con él anunciando en las sinagogas, en la iglesia, que realmente este hombre que había sido asesino de cristianos ahora era un predicador tremendo de la palabra de Dios.
Fue llamado el apóstol Pablo para ser un misionero, un llevador de la palabra de Dios, para fundar iglesias donde no había sido predicado el Evangelio de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? ¿Fue llamado así Pablo? Claro que sí. Entonces Pablo, en obediencia a ese acto soberano de Dios de ir y predicar el Evangelio, no tan solamente a los judíos, sino a los gentiles, en una oportunidad él dice, bueno, ¿en qué lugar no he levantado una iglesia? Voy a poner un ejemplo que no recuerdo todo en este momento. Voy a ir a Fenicia, un ejemplo. Y dice con sus colaboradores, bueno, levantémonos temprano porque nos quedan 4 días, vamos a ir a predicar allá porque he escuchado que allá Cristo no ha sido predicado. Y a mitad de camino, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Quién se le apareció? ¿Quién se le manifestó? ¿O quién le habló al apóstol Pablo para ir o no ir a ese lugar? El Espíritu Santo le habló a Pablo que lo había llamado para ser misionero. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Te prohíbo que vayas a ese lugar. ¿Podía haber el apóstol Pablo cuestionado esa orden? Tenía todo el derecho de decir, pero ¿cómo puede ser? Hace un par de años atrás te apareciste en una visión tremenda sobre mi vida, me convertí, acepté tu soberanía sobre mi vida, me dijiste que me ibas a enviar a las naciones a predicar, aún a los gentiles, y me has usado en distintos lugares para plantar iglesias, hacer crecer tu obra, y ahora que quiero ir a levantar una iglesia a tal lugar, me prohíbes. Primero me mandas y ahora me estás prohibiendo llevar tu evangelio. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Parece que algo está saliéndose de tu control. Pablo podía haber argumentado eso. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Fue al lugar o no fue? No fue. ¿Qué significa eso? Responder con obediencia a la soberanía de Dios. Pablo no sabía por qué no tenía que ir a ese lugar. Pero no preguntó, no cuestionó, no rezongó, se usa esta palabra, no discutió con Dios. Entonces dice, bueno, pero Él me llamó para ser enviado. Por eso soy apóstol. Él me envió para predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido predicado. No quiero predicar el Evangelio donde ya ha sido puesto al fundamento. Voy a lugares donde no ha sido predicado Cristo. Si Él me está prohibiendo ir para allá creo que hay otra ciudad donde no conocen a Jesucristo. Levantémonos temprano y vamos para allá. Y a mitad de camino, ¿qué le pasó a Pablo? El Espíritu Santo le volvió a decir, te prohíbo que vayas a ese lugar. ¿Podía haber cuestionado a Pablo? Claro que sí. Dios está jugando conmigo. Primero me llama, después me prohíbe, ahora quiero ir para allá, también me prohíbe. ¿Cómo es esto? ¿Soy apóstol o no soy apóstol? ¿Me enviaste o no me enviaste? Muchas veces hacemos esto con Dios y creemos que tenemos el derecho para hacer eso. Sin embargo, la Escritura dice que Pablo no fue a ese lugar. Ese es el acto en respuesta a la soberanía de Dios sobre nosotros como parte de su iglesia. Pablo quería fundar una iglesia en esos 2 lugares para que la obra de Dios crezca. No para la gloria mía, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, Dios le dijo, no vaya para allá y no vaya para allá. Y Pablo obedeció. Por eso Pablo tenía la capacidad después de decir, ¿quieren imitar a alguien como apóstol, como predicador? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Porque me dijeron que en alguna oportunidad el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, pues yo no tuve la oportunidad de verlo. Por eso algunos cuestionan esto, si Pablo era apóstol o no, porque había que tener el requisito de haber estado con Jesús y verlo físicamente. Y eso no está, no es bíblico eso. Pablo le ha dicho en algún momento, alguno de sus discípulos me contó que él en una de sus enseñanzas, no sé dónde fue, él dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacer, o no digo nada si no lo escucho hacer algo. Entonces yo lo voy a imitar al Señor Jesucristo. No voy a hacer nada en mi vida porque Él es mi soberano.
No voy a hacer nada del ministerio que Dios me dio, porque Él es el soberano. Y si Él quiere que el ministerio misionero crezca, me dirá para dónde ir, para dónde no ir. Si ahora 2 veces me ha dicho, no vaya para allá, no voy para allá simplemente. No hagas esto en mi obra, no lo hago por más buena idea que sea. Venga de Colombia, de México, Estados Unidos, de Corea, de donde sea. En el buen sentido de la palabra. Dios tiene algo para cada uno de nosotros, en el lugar donde nosotros estamos. Porque Dios conoce a cada nación, a cada país, conoce su cultura si Él la hizo. Conoce los pensamientos, los deseos de cada persona en cada lugar. Por eso Dios da crecimiento o no a cada lugar de acuerdo a su soberanía. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Cuando el Señor les diga, no vaya para allá, hagan lo que yo hice. No fui para allá. Yo quería ir porque soy misionero. Dios me mandó para ese lugar. He estado en 30 naciones y en todas he levantado una iglesia. Pero un día me dijo, no vaya para allá, y me quedé con las ganas de levantar una iglesia. Pero si Él me dijo no, Él sabe por qué no. Amén. Sí, Señor. No puedo cuestionar eso. Porque yo no existía en el mundo cuando Dios dijo, no quiero que Antonio vaya para allá. ¿Cómo voy a cuestionar si no ni existía? Lo que Dios le dice a Job, ¿no? Concluyo con esto, queridos hermanos. Estoy en mi tiempo, pastor. Repito lo que he dicho varias veces. La soberanía de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando de pecador dijimos, Jesucristo es mi Señor, le estoy entregando la soberanía a Él de mi vida, todo en mi vida. Y cuando yo me convierto en un hijo de Dios o en un siervo de Dios, en su obra, en el ministerio que Dios me haya dado para desarrollar, no puedo hacer lo que yo quiero. También debo entregar la grey que Dios me ha puesto en mis manos, bajo mi responsabilidad, o el ministerio que Dios me haya dado, o el don, o la habilidad, el talento, la capacidad, bajo la soberanía de Dios. Cuando Dios me diga, ahora quiero que cante porque ahora voy a descender, yo voy y canto. Ahora quiero que pongas las manos sobre este enfermo porque lo voy a sanar, voy y pongo las manos sobre el enfermo. Ahora quiero que en esta iglesia, en este templo, con esta cantidad de gente, quiero que no hagan lo que están haciendo los demás. Haz esto y esto, obedece mi palabra y vas a tener fruto. Gracias, Señor. Y simplemente para recordar, cuando Isaac vino una segunda hambre sobre la tierra como en los días de su padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando vino hambre sobre la tierra? ¿Fue dónde? ¿A qué fue a Egipto? A comprar grano. Porque era el patriarca, era multimillonario, tenía plata y él era el responsable de toda la nación, de todo el pueblo, y él tenía que proveer para su pueblo. ¿No es cierto? Y él fue, compró y alimentó a su pueblo y no murió su pueblo por la hambruna que había en el lugar. Después muere Abraham y queda su hijo, Isaac. Y dice que hubo hambre como en los días de su padre Abraham. ¿Y qué hizo Isaac? Descendió a Egipto, porque él tenía el ejemplo de su padre. Él vio cuando su padre descendió a Egipto y trajo grano y alimentó todo a su pueblo. Entonces dijo, voy a hacer lo que hizo mi padre. Me heredó todo el dinero, soy multimillonario, soy responsable del pueblo ahora en lugar de mi padre. Yo soy el patriarca, hay hambre, tengo que hacer lo que él hizo. Desciendo a Egipto, compro grano y alimento a mi pueblo, y todo el pueblo dice que bien, viva Isaac. Y cuando él va a mitad de camino, el Señor le sale al encuentro y le dice, ¿dónde vas? A Egipto voy a comprar grano igual que mi padre. Viste que hay una hambruna en la tierra. ¿Qué no iba a saber el Señor si él mandó todo eso? Pero esta costumbre que tenemos nosotros de dialogar con Dios y decirle, ¿viste lo que está pasando en el mundo? Como si no supiese. Pero Dios nos entiende, sabe que somos así. No entiende Dios ni hablar, si no estaríamos todos, no estaríamos acá. Claro que no sabe. Entonces Dios le dice, me gustaría que hicieras algo distinto a tu padre. No, pero es que mi padre lo hizo de esta forma. Él a mí me dijo, hijo, para que la iglesia crezca y tenga crecimiento, haga esto, y él falleció y yo crecí viendo a mi padre haciendo esto, así que no pueden venir a decirme que haga algo distinto.
y ya no estamos respondiendo a la soberanía de Dios, porque estamos cuestionando. Entonces Dios le dice a Isaac, quiero que te quedes acá en esta tierra, en Gerar, no desciendas a Egipto, siembra tu semilla donde yo te digo. Y si usted me permite explicarle el significado de la palabra Gerar, Gerar significa infértil, tierra no productiva. Entonces, ¿cómo puede? ¿Dios no sabía que Gerar era infértil, que esa tierra no servía para nada? Claro que sí, Él la hizo. ¿No es cierto? Él la hizo. Claro que sabía. ¿Estaba jugando con Isaac? No. Estaba viendo la respuesta de Isaac. Siembra tu semilla en una tierra que no sirve para nada. ¿Y cuál fue el acto de Isaac? Obedeció. Tiró sus semillas en la tierra que no producía fruto, pero que fue la orden de Dios. Tiró su semilla, ¿y qué pasó con Isaac después? Cosechó 100 por 1. ¿No es cierto? Soberanía de Dios, respuesta de su hijo, obediencia. Es como Batman y Robin, el dúo dinámico. Es lo que va a hacer crecer su congregación, su ministerio, no porque sea suyo o mío, porque Él nos lo dio. Y como es de Él, Él lo quiere hacer crecer. Lo puede hacer así o en un acto de obediencia de nosotros. Así que nosotros decidimos que lo haga Dios a su manera, solito, sin usarnos. A mí me gusta que Dios me use. ¿A usted le gusta? ¿Le gusta cuando ora por los enfermos y son sanados? Y la gente le dice, ¿cómo lo usa Dios? A mí me gusta eso. Es lo más lindo que hay. Pero sé que si en algún momento digo, y esto lo hice yo porque yo soy Antonio Vargas, me va a pasar lo que a Nabucodonosor. Sí. Amén. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Espero haber contribuido. Tenemos